Hola chicos, les saludo el profesor Marco Campos y en esta ocasión para explicarles la continuación del tema anterior acerca de la congruencia de triángulos. Bueno, hoy veremos lo que son las aplicaciones de la congruencia, dirigido para los alumnos del tercer año de secundaria en el curso de geometría. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las aplicaciones de la congruencia de triángulos. Y bueno, básicamente vamos a ver 4 aplicaciones. El tema es bastante sencillo, bastante corto, así que presentemos una por una estas aplicaciones. La primera aplicación es el teorema de la bisectriz. Como ustedes podrán observar, en este teorema podemos ver que desde cualquier punto de la bisectriz trazada a un ángulo, observamos que aquí la bisectriz es OP, las distancias a los lados que forman el ángulo original son iguales. Y esto lo podemos verificar porque al trazar estas distancias, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos triángulos que comparten un lado, un ángulo, ¿correcto? Y también sería un ángulo. Vamos a anotar acá en la pantalla. Observen, el ángulo que falta, digamos así, en esta esquinita, digamos que sería X. ¿Por qué? Para completar que alfa más X sería 90. Pero si se dan cuenta ustedes, en la parte inferior tengo otro triángulo donde también tengo alfa. Entonces, el ángulo que faltaría acá también sería X. Entonces, ¿qué tendría en consideración? Tendría que esos dos triángulos tienen en común alfa, alfa, X, X y en medio un lado, que vendría a ser esta hipotenusa. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Es decir, las distancias AP y PB son iguales, dado que los triángulos vendrían a resultar congruentes. Muy bien. ¿Qué más? El teorema de la mediatriz. Este teorema básicamente enuncia que todo punto de la mediatriz en un segmento equidista de los extremos. Es decir, cualquier punto que yo tome de esta mediatriz, las distancias a los puntos A y B van a resultar siendo iguales. Y esto es una forma de aplicar la formación de un triángulo isósceles cuando hay una mediatriz. Así que acuérdense, cuando hay una mediatriz, o cuando se traza una mediatriz, es muy posible de trazar un triángulo isósceles, dado que estos dos triángulos que se han formado a uno y otro lado de la mediatriz vendrían a ser congruentes. Por eso aquí tenemos una advertencia. La mediatriz nos permite formar dos triángulos congruentes que unidos forman un triángulo isósceles. Ahora sí. ¿Cuáles son las aplicaciones siguientes? Observen. El teorema de la base media. Esta es la tercera aplicación de la congruencia de triángulos y observamos que cuando trazamos un segmento que une los puntos medios de dos lados consecutivos, este segmento MN es lo que se conoce como la base media. Pero para poder definir una base media, se supone que tiene que haber una base. La base vendría a ser la inferior. Y ahora, como su mismo nombre lo indica, la base media, pues, es la mitad de la base total. Ojo, acá hay que tener una observación, porque al trazar la base media, que es la unión de los puntos medios de los lados que son acá consecutivos, estos segmentos, la base media y la base, vendrían a resultar paralelos. Y esta es una buena observación porque podríamos aplicar ángulos correspondientes en el caso que tengamos que trasladar acá ángulos, es decir, el ángulo que se forma en el vértice inferior, aquí en A, también vendría a ser el mismo ángulo que se forma en el vértice M para el triángulo superior. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente,
la última aplicación de la congruencia, que es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Como ustedes podrán observar, tenemos acá la mediana BM trazada en el triángulo ABC. Esta mediana de por sí ya divide en dos partes congruentes o iguales, me refiero a los lados, a AM con MC. ¿Y por qué les digo esto? Porque se supone que BM es una mediana. Entonces, acá vamos a señalar cuál es la mediana. Esta es la mediana. Con una flechita también incluso. Acá tenemos a la mediana. Ahora, el simplemente hecho de que BM es una mediana ya significa que los segmentos inferiores AM y MC son iguales. El teorema lo que nos está diciendo es que esta mediana también tendría la misma medida que los segmentos formados en la parte inferior. Es decir, también sería bolita. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, una aplicación también de ese teorema de la mediana relativa de hipotenusa es que si ustedes se dan cuenta, se han formado dos triángulos isósceles, donde el ángulo en el vértice A, digamos que es X, se repetiría en la parte superior, también acá, porque se ha formado un triángulo isósceles. Y lo mismo en el otro triángulo, si yo coloco en uno de los vértices Y, en el vértice superior también sería ángulo Y. ¿Por qué? Porque hemos formado, como les vuelvo a repetir, dos triángulos isósceles. Muy bien, vamos a borrar ahora sí los dibujitos y pasamos a la siguiente diapositiva. Chicos, bueno, hemos llegado a la parte de los ejercicios. Como ya es costumbre, vamos a resolver esa semana también los ejercicios en pizarra. Así que me acompañan para poder observar la resolución de las preguntas de los ejercicios para el aprendizaje. Así que vamos para la pizarra. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a resolver las preguntas en pizarra. Bueno, no voy a escribir el enunciado, obviamente, para no encargar la resolución. Vamos a dar lectura a las preguntas. A ver, en la pregunta número 1 dice, en un triángulo ABC, yo ya he ido graficando el triángulo ABC previamente, me dice que la seriana BN biseca a la mediana AM. Como ustedes observan, entre una seriana y una mediana me conviene primero graficar a la mediana. Y como me dicen que trace la mediana AM, vamos a trazar entonces en la pizarra la mediana AM. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que partir desde el vértice A y dirigirse hacia BC en el punto E. Y justo en el punto medio, porque dice que es una mediana. Entonces, ubicamos el punto medio más o menos por aquí. Vamos a decir que este es el punto M. Y trazamos la mediana. Justo ahí. Ahí está. Diciendo que la mediana justamente divide al segmento BC en el punto medio. ¿Ok? Ahora, me dicen que la seriana BN biseca a esta mediana. Bisecar significa dividir en dos partes iguales. Entonces, AM va a quedar dividida en la mitad, más o menos por acá. Entonces trazo la seriana BN. Ahí está. La seriana BN biseca, es decir, acá sería bolita y bolita. Y lo biseca en el punto P. Listo. Si AN es igual a 36, es decir, esto mide 36, este segmentito. ¿Listo? Calcule CN. Muy bien. Esa es la pregunta número 1. Y bueno,
Vamos a utilizar, en este caso, el teorema aquí de la base media, o en todo caso vamos a trazar una línea paralela. Observen. Se dan cuenta ustedes que acá tenemos dos puntos medios, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar justamente el que estos puntos sean puntos medios. ¿Cómo vamos a aprovecharlos? Si nosotros logramos trazar aquí una línea paralela a BN, al ser paralelas, recuerden el teorema de la base media, al ser paralelas significa que obligatoriamente este punto N tendría que ser el punto medio de acá, para que se cumpla ese teorema de la base media en el cual esta línea es paralela a esta base. Y como son paralelas, esta es la base media. Y significa que este N también sería el punto medio. Entonces, vamos a trazar la línea aquí. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a colocarle un nombre, que este punto sea el punto Q. ¿De qué nos daríamos cuenta? Nos daríamos cuenta de que estos dos segmentos que acabo de trazar, o este segmento que acabo de trazar, vendría a ser paralelo con BN. Y como son paralelas, se cumple que esto vendría a ser la base media, ¿no es cierto? Como son paralelas, significa que aquí vamos a colocar MQ paralelo a BN. MQ paralelo a BN. ¿Qué significa o qué implica esto? Implica que N vendría a ser un punto medio. Es decir, AN es igual a NQ. O sea, por lo tanto, este segmentito me quedaría como tronquito y acá también tronquito. ¿Por qué? Porque hemos trazado una línea paralela a esta de acá. Por lo tanto, este es el punto medio de AQ. Entonces, AN vendría a ser igual a NQ. Y esto es igual a 36. Entonces, ya descubrí que este segmento NQ también mide 36. Ahí está. ¿Se entendió? Muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, esta línea paralela a esta base BN también la puedo utilizar como teorema de la base media para el otro triángulo, para el triángulo BNC. Si acá tengo el punto medio y he trazado una paralela, entonces el hecho de haber trazado esta línea paralela también me da como conclusión de que QC, ¿a quién tiene que ser igual? Tiene que ser igual a NQ. ¿Por qué? Porque acá también es punto medio, señor. Acá también tengo segmentos iguales. Entonces, estos dos segmentos también tendrían que ser iguales. Entonces, NQ tiene que ser igual a QC. ¿Y cuánto vale NQ? Lo acabo de descubrir. Vale 36. Por lo tanto, el segmento QC también tendría que ser 36. Ahí está. Entonces, con eso ya puedo dar respuesta a lo que me piden. Por lo tanto, me piden hallar CN. CN sería igual, CN sería 36 más 36, lo cual vendría a resultar 72. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Bueno, pasemos ahora sí a la pregunta número 2. Vamos a variar un poquito el ángulo de la cámara.
Ahora sí, muy bien. Listo. A ver, una vez más, vamos a leer la pregunta número 2. No vamos a copiar el enunciado para no perder mucho tiempo. La pregunta número 2 dice lo siguiente. En un triángulo ABC, la mediatriz del lado AC interseca al lado BC en P. Bueno, vamos graficando. Como me hablan de un triángulo ABC, bueno, vamos dibujando el triángulo. Usualmente, si ustedes se dan cuenta, cuando hablan de mediatrices, hablan de cualquier tipo de línea que se traza en el triángulo, es conveniente trazar un triángulo así. Un lado más pequeño para la izquierda y un lado más larguito para la derecha. ¿Ok? Muy bien. Trazamos entonces el triángulo. Ahí está. De esta manera. Muy bien. Ahora sí. Listo. Ya tengo el triángulo. Bueno, el resultado es un poquito más grande que el del triángulo anterior. Dice el triángulo ABC. Entonces colocamos acá los vértices A, B y C. Se traza la mediatriz del lado AC. Es decir, la mediatriz de acá. La mediatriz vendría a ser la recta que divide al lado en dos partes iguales. Entonces, vendría a ser más o menos trazado por acá. Ahí. Más o menos ahí está el punto medio. Entonces, trazamos la mediatriz de esta manera. Allí. Recuerda que la mediatriz es una recta. Y listo. Acá tengo... Esta vendría a ser, ¿qué cosa? La mediatriz. La mediatriz es perpendicular y divide en dos partes iguales al lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la mediatriz del lado AC interseca al lado BC, entonces, en P. Entonces aquí, este punto vendría a ser el punto P. ¿Qué más? Si AB es igual a PC, ¿qué significa eso? Significa de que este lado AB sería bolita y el lado PC también sería bolita, porque justamente estamos viendo que AB es igual a PC. Muy bien. Me piden calcular. Y la medida, calculadora, y la medida del ángulo ACB es 36 grados. Es decir, ACB es igual a 36. Ahí está. También es un dato del problema, por si acaso. Calcular la medida del ángulo ABC, es decir, este ángulo, X. Pues bien, el problema es sencillo, chicos. Lo que pasa es que tienen que acordarse del teorema de la mediatriz. En el teorema de la mediatriz, siempre se busca trazar un triángulo isósceles. ¿Y cómo? Como es de la mediatriz y intersecta acá, si tú completas este lado, completarías acá un triángulo isósceles. Entonces vamos a trazar este segmento. ¿Ok? Muy bien. Trazamos entonces el segmento AP. Vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a dejar acá la tapita para que no nos interrumpa. Y trazamos aquí AP. Mira. Ahí. Justamente ahí. Tratando de que no se mueva. Acá la reglita. Ahí está. Entonces te trazo. Listo. Ahí está. Entonces, ya tracé el segmento AP. Una vez que he trazado el segmento, me doy cuenta de que he trazado un triángulo isósceles. Por lo tanto, ¿qué lados vendrían a ser iguales? Los lados AP y PC. Acá también sería bolita.
Y si acá es bolita y bolita, significa que tenemos también dos ángulos iguales. Es decir, el ángulo que viene en esta parte también sería 36, porque se trata de un triángulo isósceles. Ahora, aplicando la propiedad del ángulo exterior, tú sabes que estos dos ángulos formarían este ángulo exterior. ¿Cuánto valdría el ángulo exterior aquí? 36 más 36, 72. Y finalmente creo que la pregunta ya está prácticamente resuelta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que el triángulo PAB, es isósceles. Entonces, ¿cuánto va a valer X? Si el triángulo PAB es isósceles, porque tiene dos lados iguales, significa que también tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, X es igual a 72. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 2. Continuamos con la pregunta número 3. Bueno, vamos a ver el enunciado. En un triángulo ABC, yo ya he ido graficando el triángulo ABC. Dice que las mediatrices de los lados AB y BC intersectan al lado AC en los puntos R y S respectivamente. Bueno, vamos a dibujar entonces las mediatrices de estos lados y vamos a ver dónde se intersectan. A ver, tracemos la mediatriz del lado AB. La mediatriz, recuerdan que es una recta que divide a un lado en dos partes iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a trazar acá entonces la primera mediatriz. Más o menos aproximadamente ahí, ¿ok? ¿Listo? Acá sería 90 grados y acá palito y palito. Esa vendría a ser la primera mediatriz. E intersecta al lado AC en el punto R. Es decir, acá tengo el punto R. ¿Qué más? Ahora, vamos al lado BC. También trazamos la mediatriz. Ubicamos el punto medio, más o menos por acá. Ahí está. Y trazamos la mediatriz. Ahí más o menos. Listo, ya está. 90 grados. Y acá sería bolita y bolita. ¿Listo? E intersecta al lado AC en el punto S. Es decir, acá sería el punto S. La pregunta es calcular el ángulo RBS. Es decir, voy a tener que unir R con B y B con S. Ahí. Y también B con S. Listo. Entonces, ya tracé RBS y el ángulo que me están pidiendo justamente es el ángulo de aquí. Le voy a colocar X. ¿Listo? Muy bien. Y me dan como dato que la medida del ángulo ABC es 140 grados. Eso lo vamos a colocar acá como dato. Que la medida del ángulo ABC es igual a 140 grados. Ahí está. Es decir, todo este ángulo mide 140 grados. Bueno, la estrategia para resolver la pregunta es, creo que la misma de la pregunta anterior. Recuerda que cuando tenemos una mediatriz, se forman dos triángulos isósceles, ¿no es cierto? O dos triángulos congruentes, o un triángulo isósceles, y como acá tengo dos mediatrices, voy a tener dos triángulos isósceles. ¿Cuáles son ellos?
ARB es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo vendría a ser igual a este ángulo. Yo le voy a colocar alfa y alfa, porque se trata de un triángulo isósceles. ¿Dónde más tengo un triángulo isósceles? Acá. Yo voy a colocar que este ángulo sea beta. Acá también sería beta. ¿Vamos bien? Perfecto. Miren, automáticamente ustedes ya podrían deducir una consecuencia importante. Que el ángulo que está aquí arriba es el ángulo ABC, ¿no es cierto? Es decir, estos tres vendrían a formar el ángulo ABC. ¿Qué significa eso? Significa que entonces alfa más X más beta, ¿a qué es igual? A 140 grados. Solamente con el dato. Y si ustedes son también analíticos, se van a dar cuenta de que la suma de alfa y beta, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 40. ¿Por qué? Porque si el ángulo de la parte superior mide 140, la suma de los dos que faltan debe ser 40 grados. Entonces, acá voy a colocar, mira, pero la medida del ángulo A más la medida del ángulo C debe ser 40 grados. ¿Por qué? Porque la medida del ángulo B, o sea, este dato anterior, significa que la medida del ángulo B es igual a 140, ¿no es cierto? Entonces vamos colocándolo así. Es igual a 140 grados. Entonces se supone que los otros dos deben sumar 40. ¿Por qué? Porque la suma total es 180. ¿Y qué significa el ángulo A? Significa que alfa, el ángulo C, beta, es igual a 40. Y creo que con eso ya prácticamente el problema está resuelto. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión alfa más beta aparece justamente acá. Es decir, alfa más beta. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Por lo tanto, reemplazamos justamente en esta igualdad y nos quedaría 40 alfa más beta, 40 más x es igual a 140 grados, de donde x mide 100 grados. ¿Ok? Y justamente esa es la pregunta. Pero recuerden que la pregunta decía calcular la medida del ángulo RBS. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta final? La medida del ángulo RBS es igual a 100 grados. Ahí culmina la respuesta del problema. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. Vamos a colocar el indicador de la pregunta un poquito más a la derecha. Nos hemos pasado un poquitito. Ahora sí. 4. Vamos a variar la posición de la cámara. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ahora, leamos el enunciado de la pregunta número 4. Dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la bisectriz interior AL. Bueno, vamos trazando en todo caso el triángulo rectángulo. A ver, un color azulito.
de esta manera. Aquí. Por lo general, cuando vamos a trazar un triángulo rectángulo, traten, para ver más propiedades, traten de hacerlo echado sobre la hipotenusa. ¿Ok? Ahí está. Mi triángulo rectángulo. Listo, muy bien. Ya tengo el triángulo rectángulo de la pregunta 4. Borramos esta partecita que sobró. Bien. El triángulo rectángulo dice ABC recto en B. Significa que acá sería A, B, recto en B y C. Se traza la bisectriz interior AL. Entonces, desde A, trazo una bisectriz interior. Bueno, más o menos será por acá. AL. Y acá sería alfa y alfa. ¿Ok? Porque se trata de una bisectriz. ¿Qué más? Si PL es igual a 3 y LC es igual a 5, ahí está, calcule AC, o sea, todo esto. Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver. Bueno, chicos, cuando hay una bisectriz en un triángulo rectángulo, es obvio, es muy evidente que vamos a tener que aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Y qué decía el teorema de la bisectriz? ¿Recuerdan? Bueno, enunciaba que cualquier punto de la bisectriz equidista o tiene la misma distancia hacia los lados que forman el ángulo, en este caso el ángulo A. Entonces, si yo ya tengo una distancia, que vendría a ser esta, me faltaría la otra distancia. Entonces, vamos a graficar esa distancia justamente ahorita, acá. Aquí. Entonces, vamos a graficar de esta manera. Trazamos acá una altura. Y esa altura vendría a ser la distancia. La distancia al lado inferior tiene que ser igual a la distancia al lado superior. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz, nos damos cuenta de que este segmento con este de aquí tienen que resultar siendo iguales. Pero ojo, el teorema de la bisectriz no solamente dice que esos dos segmentos son iguales, también son iguales este segmento y este segmento. Porque los triángulos que se han formado son congruentes. Y eso nos va a servir justamente ahorita para resolver el problema. Bueno, ya tenemos que entonces esto vendría a medir 3. ¿Ok? Porque tiene que ser igual a ella. Bueno, chicos, si ustedes se dan cuenta, este 3 y este 5 son sospechosos de un triángulo muy conocido. El famoso triángulo 3, 4 y 5. Es el triángulo pitagórico de 3, 4, 5. ¿Sí saben por qué sale 4? Si desean, ustedes pueden aplicar una demostración por el teorema de Pitágoras y les va a salir que el cateto que va en la parte inferior, es decir, me estoy refiriendo a este cateto, a este, ese cateto tendría que medir 4. ¿Ok? Muy bien. Y miren, ya llegamos a la última parte. Si este segmento es igual a este, hay que colocarle una variable para encontrar justamente su valor. ¿Qué variable le colocamos? Le colocamos que esto es x y acá también x. Entonces, chicos, ahora sí, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces acá, aplicando Pitágoras, ¿cómo sería la solución? X al cuadrado más el otro cateto. ¿Cuánto mide este cateto? El cateto más el cateto que está por acá, total, tendría que ser
todo esto, es decir, sería 8. 8 al cuadrado. ¿A qué sería igual? A la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién sería? La hipotenusa sería x más 4 elevado al cuadrado. Y después aplicamos nuestros conocimientos algebraicos y resolvemos esta ecuación. Me quedaría x al cuadrado más 64 es igual x más 4 al cuadrado. Lo desarrollamos por el binomio y me quedaría x al cuadrado más 8x más 16. En esta ecuación hay un término que se puede cancelar. El x al cuadrado se repite, por lo tanto, ya no aparece. El 16 pasaría a restar y me quedaría 48. De manera que 48 es igual a 8x. Es decir, 6 es igual a x. Muy bien. Pero recuerda que la pregunta no era x. La pregunta es AC. ¿Cuánto mide AC? Por lo tanto, el segmento AC sería igual a x más 4. Sería 6 más 4. Y esto mide 10. Y ahí culminaría el ejercicio. Muy bien. Espero que hayan entendido, chicos, los ejercicios para el aprendizaje. Bien, chicos, entonces esa fue la explicación de estos primeros 4 ejercicios. Espero que hayan entendido, como les dije en el video. Ahora sí, ustedes pueden intentar resolver las preguntas 5, 6, 7 y 8, o en todo caso esperar a que tengamos la próxima sesión a través de la plataforma Zoom y allí tener la oportunidad también de resolverlos en vivo y en directo. Pero recuerden que es mejor si ustedes se van preparando con anticipación. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por siempre esforzarse semana a semana y prestar atención a estos videos, a las clases a través de PowerPoint y sobre todo los que se conecten también a través de la plataforma Zoom para poder reforzar cada uno de los temas que estamos aprendiendo. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.